2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, soy la profesora Maribel Castillo. El día de hoy trabajaremos con el curso quinto de primaria, en el área de Ciencias Sociales. Conoceremos el tema del derecho de la mujer. Acompáñame a ver este tema. Bien, mis queridos niños, vamos a ir conociendo sobre los derechos de la mujer, los ejercicios en la vida social, cultural, económica y política. Un momento único puede iniciar una revolución. Las acciones colectivas pueden transformar las leyes, la creatividad puede cambiar actitudes y un invento puede alterar el curso de la historia. Paso a paso se impulsa el movimiento de las mujeres. A esto, mis niños, vamos a ir viendo un poco acerca de dónde comienza esto. 1848. Mantenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres y las mujeres son creados iguales. Pero el público se burla especialmente del derecho de las mujeres a votar. Pero ahí ha nacido un movimiento. Ahora, en 1911 se declara el Día Internacional de la Mujer. En 1920, en Estados Unidos se otorga a las mujeres el derecho al voto. Mis niños, ¿ustedes saben en qué año las mujeres lograron sufragar en Bolivia? A ver, vamos a ir revisando. Yo sé que sí se acuerdan. Bueno, por más de un siglo, las mujeres y otros sectores marginados de Bolivia estuvieron totalmente prohibidos de emitir su voto en las elecciones que se cumplían en el país. Tuvo que transcurrir 108 años después de aquel memorable 1844, año en el que se desarrolló la primera elección por voto calificado en Bolivia, para que las mujeres ingresen al escenario político nacional en primera instancia como electoras. En 1952 se emitió el decreto del sufragio. El sufragio universal, no tienen que olvidar. Según Carlos Cordero, en su libro Historia Electoral de Bolivia, instituyó derechos liberales y propugnó la construcción de un modelo de gobierno sustentado en principios democráticos. Mis queridos niños, tenemos que recordar también que hubo una mujer en el poder en nuestro país. A ver, fue otro hecho que inspiró la tesonera lucha de la mujer por emitir su voto, fue la designación de la primera presidenta de nuestro país. ¿Quién fue? Lydia Gayler. Pese a que Gayler ocupó la presidencia interinamente entre el 1 de noviembre de 1979 al 29 de junio del año siguiente, su ideal de igualdad de sexos con respecto a todos los derechos se irradió en sus congéneres. Y es que Gayler, según narra el libro Mi pasión de lideresa, desde pequeña fue educada con la perspectiva de revolucionar el rol de la mujer boliviana. Bien, nosotros también debemos conocer sobre nuestros derechos, ¿verdad? Y estos también, ¿dónde se encuentran? En nuestra Constitución Política, ya que reconoce 3 grandes grupos de derechos, como ser civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Y por último, derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos. Es importante conocerlos para exigir su cumplimiento y denunciar su vulneración. A ver, en los derechos civiles y políticos se encuentra lo siguiente. Tenemos derecho a la vida, integridad física y moral, a la igualdad ante la ley, a la libertad personal, de pensamiento, de conciencia y de religión,
a la libertad de movimiento y libertad de tránsito, a la justicia, a la nacionalidad, a ser respetadas y respetados, a la libertad de reunión, a elegir a nuestros, ya sea gobernantes, también a participar en asuntos públicos. Ahora, sobre los derechos económicos, sociales y culturales, tenemos los siguientes derechos: el derecho al trabajo en condiciones dignas y remuneración justa, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a tener un igual salario por igual trabajo, a la cultura, al descanso y al tiempo libre, a la alimentación, a la vivienda, a la vestimenta, a la protección de la familia. Ahora, sobre los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tenemos los siguientes derechos: a la protección del medio ambiente, al desarrollo humano y sostenible, a la igualdad en el plano internacional, al progreso científico y sus ampliaciones, a la paz y a vivir sin violencia, a la autoestima y la libre determinación, al desarrollo integral del ser humano. Son muy importantes, ¿verdad? A ver, los derechos se cumplen sin distinciones. Los derechos de las personas, por principio, rigen para todos y todas, sin distinción de sexo, edad, estado civil, pertenencia a nación, pueblo indígena originario campesino, credo, estado ya sea en la edad y entre otros. Los derechos humanos se basan en la libertad, igualdad, no discriminación, dignidad como atributos fundamentales de las personas. Por eso el respeto a los mismos por parte del Estado y de todas las personas es fundamental para contribuir a la paz, la democracia y el desarrollo de los pueblos. Ahora, ¿tú sabes por qué es importante hablar de los derechos humanos de las mujeres? Bueno, a pesar que la Declaración Universal de Derechos Humanos señala los derechos, ya que son iguales para mujeres y hombres, en la práctica los derechos de las mujeres son violados diariamente en todas partes del mundo, con hechos de violencia de género, como ser los siguientes: violencia sexual, intrafamiliar, acoso y discriminación en el trabajo y en los centros educativos, violencia política, feminicidio, acoso sexual, inequidad en el acceso a la toma de decisiones, desigualdad de oportunidades y entre otros. También, mis queridos niños, sobre la violencia hacia las mujeres. Es muy importante conocer de que de cada 10 mujeres, 7 declararon haber sido agredidas por un varón, y así todas viven con el agresor en la misma casa. Del total de casos denunciados, un 93% de los agresores son hombres, y el 78% de este grupo son esposos o concubinos de las denunciantes. Una de las violaciones más recurrentes a los derechos humanos de las mujeres es la violencia, que se ejerce contra ellas de todas las formas, ya sea física, sexual, psicológica, económica y patrimonial. Las mismas que se presentan dentro de la familia, centros educativos, fuentes laborales, recintos penitenciarios, sindicatos, juntas vecinales, comunidades y en las calles. La violencia hacia las mujeres es una de las formas más extremas de discriminación en razón de género. Por esto, y ante la recurrencia en los casos de violencia, se aprobó la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre sin violencia. A ver, ¿cuál ley será? Es la ley número 348, que establece mecanismos y reparación del daño a las mujeres que sufren violencia. Además, persigue y sanciona a los agresores. Por eso es muy importante para mis queridas niñas y también para sus mamás y todas las mujeres, primero, querernos y también saber a profundidad sobre nuestros derechos. Bien, fue muy importante conocer acerca de estos derechos. A ver, yo les doy un ejemplo, mis niños.
En el hogar a veces mamá se pone a lavar los platos, ¿verdad? Después de un almuerzo o tal vez después de nuestro desayuno. Pero en ahí nosotros debemos involucrarnos, ser partícipes, ayudar en casa, colaborar entre toda la familia, para que también todo sea por igual. Por eso, mis niños, siempre es bueno colaborar, ya sea también hablando, explicando hacia las demás personas todo lo que el día de hoy han conocido. Ustedes son los que pueden expresar hacia las demás personas, no solo los derechos, también las leyes, ¿verdad? Por eso es muy importante siempre estar leyendo también la Constitución Política del Estado, los derechos de la niñez, los derechos de la mujer, y no olviden sobre sus derechos de cada uno de ustedes, mis niños. Bien, mis queridos estudiantes, espero que les haya servido mucho el tema que hemos conocido, ¿verdad? Conmigo nos veremos en una próxima clase. Los quiere mucho su profesora Maribel Castillo. Chao, chao, mis queridos niños. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.